Go. Muy bien, ya lo veo. Saludo a todos. A Lautaro, que no lo veo, también a Alejandra. Buenos días, buen feliz año nuevo. También vamos a ver los otros que están. Saludo a el mítico Julio, que hoy no está en carro. No, estoy en mi casa. Buenos días, Oh, Vincenzo. qué Feliz bien, año. Julio. Saludo a Blanca, que seguramente está resfriada. Muy bien, Gloria, buenos días. También tenemos iPhone de Ali, que no me recuerdo ahora el nombre, pero está bien. Alicia, que no tiene video. Alejandro, Paulina, Mara, Itzel, Leslie, ¿qué más? Ya, aquí estamos. Muy bien, un saludo a todos, buen año, que tenga un año feliz con nosotros en esto diplomado, así que estamos todos bien con posibilidad de hacer cosas. Y ya, hoy, antes de todo, le voy a comunicar que el próximo sábado tenemos como ponente, como el otro año, la doctora la doctora Paola Arenas, que es profesora de la Universidad, o la UNAM de Guanajuato, que también ha pasado 6 meses de su investigación en Italia, en mi casa, entonces una experta de violencia de género, y también el próximo sábado va a presentar una ponencia sobre droga y género. Entonces, ¿cómo es el tema de la vida de mujeres que consuman droga, que es un tema que casi nunca se pone en un conversatorio? A ella le hemos pedido de poder presentar un poco cuál es la conexión entre el tema de consumo de droga y de género. Y yo voy a participar claramente con ella. Y también el 7 de febrero, en estos días he tenido relaciones con mis compañeros de trabajo mexicanos. El 7 de febrero, adentro el tema de trabajo de calle, el doctor Eden Méndez, que en este momento trabaja en la alcaldía de Oaxaca, va a presentar el tema Antropología de la Calle, que es un trabajo que hemos hecho a Ciudad de México, él conmigo, sobre el tema de vida de calle en la Ciudad de México. Entonces, del cual hemos también publicado un libro que le podemos también, decimos, enviarlo, que se llama Antropología de la Calle, y entonces por así que tengo otros compañeros de ponencias aquí con... El tema de hoy es un poco dando continuidad al tema de reducción del daño, también a nivel metodológico. Hoy voy a presentar el tema de la etnografía sobre el consumo de drogas. La hago en una forma de presentación ante todos, como siempre yo hago, de un libro que seguramente a nivel etnográfico es uno de los libros más importantes de nuestro tema, que es un poco, el tema es, el libro es Buscando Respeto de Philippe Bourgeois. Es un texto que es un importante estudio etnográfico que explora la dinámica social, cultural y económica dentro de las comunidades de consumidores de drogas y las pandillas callejeras en áreas urbanas de los Estados Unidos, particularmente en East Harlem, a Nueva York. A través de un análisis profundo de la vida de los drogadictos y de la dinámica del tráfico de drogas, Bourgeois ofrece una visión crítica y compleja de la cultura callejera
y de la condición de vida de quienes viven al margen de la sociedad. Propongo este libro porque representa, en mi visión, una experimentación de etnografía muy importante en conexión a nuestro tema, que es el tema de consumo de droga. Ante de todos, este autor pone un contexto y objetivos del libro. Bourgeois se propone examinar el consumo y el tráfico de droga no solamente como fenómenos ilegales, sino como actividades arriesgadas en un contexto social y cultural complejo. El autor quiere demostrar cómo la violencia y la drogadicción están vinculadas a estructuras de opresión económica, social y cultural, y cómo la conducta desviada son realmente respuestas a injusticias y desigualdades estructurales. Por esto entramos adentro con fuerza dentro el proceso etnográfico. La metodología que Bourgeois propone es una etnografía de inmersión de campo. La etnografía tiene siempre esta inmersión de campo. Es un trabajo, decimos, poniendo la cara en en la área más marginal, en los barrios, en todo esto. Pues ya adopta un enfoque etnográfico viviendo durante un largo periodo a East Harlem, una de las zonas más pobres y violentas de Nueva York, para entrar en contacto directo con los consumidores de drogas y sus comunidades. Entonces, primer punto, la etnografía se hace estando adentro la vida cotidiana de decimos, de los objetivos de la nuestra investigación, estando en contacto directo, viviendo con ellos, porque la etnografía se propone también de entrar adentro la vida cotidiana, ritos, mitos, modalidades, relaciones, comida, palabra, risa, fiesta, muerte, dolor, todo esto. Esta es la dimensión etnográfica para poder también construir una, un análisis de contexto sobre un grupo dado. Aquí, en nuestro grupo dado son consumidores de droga. Su enfoque inmersivo le permite recolectar datos a través de la observación participante. Otro elemento fundamental de la etnografía es la observación participante. Yo me pongo en un lugar adentro la vida barrial para observar qué cosa pasa en la plaza, en la calle, en la cuadra donde viven los consumidores de droga y su entorno. Observación participante. También tenemos otra forma de observación. Puede ser una observación, decimos así, directa, sin participantes. La observación participante significa que yo voy a involucrar en mi observación los usuarios que están cerca de mi observación. Un adicto que está consumiendo droga, que yo le digo, ¿cómo estás? ¿Qué piensas? ¿Cómo es la vida? ¿Cuánto cuesta hoy la cocaína? ¿Cómo funciona la situación? Entrevistas individuales, otro elemento importante de nuestra metodología, observación participante, entrevistas individuales y la construcción de confianza con los miembros de la comunidad, lo que le permite explorar la complejidad de las experiencias cotidianas y las motivaciones profundas de quienes están involucrados en el tráfico y consumo de drogas. Seguramente cuando vamos a hablar de trabajo de calle, seguramente uno de los elementos clave que vamos a presentar es el tema de la confianza.
Sin confianza non se hace relación. Sin confianza non se construye un enlace. Sin confianza no se construye todo lo que nosotros decimos un poco, ser un poco el elemento de enganche con la persona. Por esto se tiene que aprender en esta trilogía que seguramente vamos a presentar con el tema de trabajo de calle. La trilogía es el contacto, el enganche y la construcción de la relación. Esta trilogía, contacto, enganche, construcción de la relación, necesita confianza. Confianza se construye a partir de su postura física. La confianza se construye a partir de la palabra, también de cómo uno pone las manos, también de cómo se posiciona, de lo que dice, de cómo poder bajar la barrera que muchas veces hay con personas que viven en calle. Entonces tenemos que un poco llegar a ser callejeros nosotros mismos, sin paracaídas y, y no tenemos el setting para poder hacer esto. Entonces, para construir confianza somos lo que somos, la nuestra dimensión corpórea, la nuestra postura física, la nuestra cara, el nuestro lenguaje, la nuestra capacidad de decir cosas y de construir esta posible relación. Los temas principales que trata Bourgoin en su libro Buscando Respeto, ante todos, un poco entra en una reflexión sobre la cultura callejera y la búsqueda del respeto. Por esto el título del libro, Buscando Respeto. Una de las observaciones más significativas de Bourgois se refiere al concepto de respeto. ¿Qué significa esto en calle? En el contexto de la calle, el respeto se convierte en una moneda de intercambio fundamental. Quienes logran ganarse el respeto en un entorno violento y peligroso encuentran una forma de legitimidad y de dignidad. Bourgois describe cómo el respeto se gana a través de actos de violencia o dominio, pero también a través del conocimiento de la propia pertenencia a la cultura callejera. Este es un tema importante, la pertenencia a la cultura callejera. En una doble moneda, como Bourgois nos dice, respeto y poder. El respeto se convierte en una respuesta a la marginación y a la privación social. En las comunidades callejeras, donde las oportunidades legítimas son prácticamente inexistentes, la calle representa el único lugar donde los jóvenes en particular pueden construir una identidad y afirmar su valor. Este es un tema que me encantaría discutir con ustedes para horas. La calle puede construir una identidad y la calle como lugar donde se puede construir respeto y también con la otra parte de la moneda es un área de poder. Parecen una tradición los dos. Segundo tema, la industrialización del narcotráfico. Esto creo que a nosotros interesa mucho en este momento también histórico. Bourgois también explora cómo el tráfico de droga no es solamente una actividad criminal, no es solamente, sino una economía informal que brinda oportunidades económicas en un contexto de pobreza y desempleo. Esto también me interesa mucho. La cultura del narcotráfico se describe como un sistema complejo de contratos sociales informales
en el que los individuos buscan satisfacer necesidades económicas básicas a través de la ilegalidad. Y entonces, economía de la droga y desigualdad social. El libro destaca que muchas de las personas involucradas en el narcotráfico provienen de entornos marcados por pobreza, racismo, falta de educación y desigualdad. En este contexto, el narcotráfico se convierte en una de las pocas formas de obtener dinero y la violencia asociada al tráfico es vista como una consecuencia directa de las difíciles condiciones sociales. Tercer tema, disculpe, violencia y criminalización. Bourgois analiza en su trabajo etnográfico la violencia como parte integral de la cultura callejera. La violencia no es solo una forma de afirmar el respeto, sino también una estrategia de supervivencia en un entorno urbano caracterizado por la ausencia de instituciones de apoyo como escuelas e instalaciones de salud adecuadas. No existe el Estado, no existe las instituciones, no existen los servicios. Entonces, la violencia como estrategia de supervivencia. Violencia y lógica de supervivencia. La violencia, por tanto, no es solo un comportamiento desviado, que lo es, claramente, sino una respuesta a la marginación. En el entorno donde el único recurso disponible es el mercado de droga, los jóvenes se ven obligados a aceptar un estilo de vida violento y riesgoso para acceder a recursos económicos limitados. En esto juega también el rol de la estructura familiar y también las relaciones de género. Otro tema importante abordado por Bourgois es la estructura familiar en las comunidades callejeras. Las relaciones familiares, en particular el papel de la mujer, están en el centro de la dinámica de poder. Bourgois describe cómo las mujeres en las comunidades callejeras a menudo son las principales responsables del cuidado, claro, de los niños, pero también se ven obligadas a luchar contra la violencia doméstica, la pobreza y la discriminación. Este tema de la relación de género y abuso es también un tema abordado por Bourgois. Las mujeres, lamentablemente, a menudo se encuentran atrapadas en relaciones abusivas y son marginadas tanto dentro del contexto familiar como en las comunidades callejeras. Sin embargo, en algunos casos también son capaces de construir formas de resistencia a través del apoyo mutuo con otras mujeres. Y también el tema de la estigmatización y criminalización del consumo. Bourgois también reflexiona sobre el proceso de criminalización de los consumidores de droga. En un contexto donde el consumo de sustancias se considera un acto ilegal e inmoral, los usuarios a menudo son excluidos de la sociedad y tratados como delincuentes en lugar de como individuos que buscan ayuda. Este tema de la estigmatización y criminalización es importante, particularmente el tema de la estigmatización social, donde los consumidores de droga son estigmatizados y tratados como inferiores, lo que refuerza su exclusión social y sus dificultades para acceder al tratamiento de salud y a las oportunidades de recuperación. También hay implicaciones sociales y políticas. El libro de Bourgois plantea importantes reflexiones sobre las políticas públicas
relacionada con el consumo de drogas y su criminalización. Bourgois critica la guerra contra las drogas y sugiere que las políticas de justicia social y de salud pública deberían centrarse en la reducción de daños, del cual hemos hablado en el último nuestro encuentro, y en ofrecer alternativas económicas a los consumidores de droga, en lugar de procesarlo exclusivamente a través del sistema de justicia penal. Sostenibilidad de las políticas de reducción del daño. Entonces, en el enfoque de Bourgois es una crítica del castigo y de la represión que considera inadecuados para abordar las causas profundas de la adicción a las drogas y la delincuencia. Y finalmente, en la lectura del texto de Bourgois, Buscando Respeto es un libro que ofrece un análisis profundo de las dinámicas sociales y culturales dentro de las comunidades callejeras, donde el consumo y el tráfico de droga son la expresión de una respuesta a condiciones de vida difíciles y marginadas. Bourgois no justifica claramente la violencia ni la ilegalidad, pero ofrece una comprensión empática e informada de los mecanismos que empujan a los individuos a autolesionarse o a entrar en el mundo del tráfico de drogas. A través de su etnografía, invita a la reflexión crítica sobre las políticas públicas, sugiriendo cambios que promuevan la dignidad, la equidad social y la salud pública, en lugar del castigo y de la exclusión. Entonces, si tiene tiempo de leer este libro, se encuentra en español sin problemas, sería importante porque es un análisis. Como puede ver, la etnografía es un análisis a partir de la observación participante, a partir de entrevista directa con usuarios, viviendo el barrio marginal para meses, entonces construyendo una relación de confianza con la persona que viven allá y esto permite hacer un análisis, como ves ustedes, muy profunda, un análisis donde también se puede ver cómo construir todavía política pública diferente de cómo se está viviendo y también hacer un análisis del consumo de droga, no solamente un análisis, decimos así, general y genérica, un análisis profunda de las causas, de los problemas, de cómo se construye todo esto, también a nivel de familias, de género y también de grupos sociales. Entonces, nosotros tenemos un interés particular para construir un trabajo etnográfico. Yo me imagino, después he intentado ayer preparar una pequeña, eh, un borrador para ustedes, así que cuando tiene tiempo podría hacer una investigación etnográfica adentro de las comunidades donde ustedes trabajan y hacer una entrevista que prácticamente nos podría permitir al final de nuestro diplomado de construir también herramientas útiles para el trabajo que están haciendo. Esto lo haremos ahora de la análisis etnográfica, pero también lo haremos cuando hablamos de balance social, de calidad, de trabajo de calle. Entonces, dar a ustedes no solamente la teoría del modelo de intervención, pero también algunas herramientas que podría utilizar en el trabajo que están haciendo. Entonces, la investigación etnográfica, entrando ahora en la parte teórica, es un método científico que las ciencias sociales, como la antropología y la sociología, utilizan para abordar
y describir su objeto de estudio. Es una práctica fundadora de la antropología moderna y se aplica también en los estudios sociológicos, especialmente los cualitativos o microsociológicos. Cuando hablamos de vida cotidiana, hablamos también de dimensiones microsociológicas, que es importante. Cómo funciona el mercado del barrio, donde se vende para comida, cómo funciona lugares de encuentro, cómo funciona la plaza, cómo funciona la relación entre familiares, cómo funciona la dimensión de eh, participación a fiestas, lugares, ceremonias religiosas o algo. La microsociología. También, ¿cómo funciona la investigación etnográfica en antropología? Tradicionalmente el encuentro con el otro, con la otra persona, con la cual queremos hacer una entrevista, se consideraba fundamental para la investigación etnográfica en una experiencia de campo en la que el etnógrafo debía cruzar una frontera más o menos imaginaria y entrar en contacto con la realidad sociocultural que pretendía describir. En el siglo XIX, la investigación sobre culturas y sociedades entonces consideradas primitivas se produjo a través de contacto con misioneros o expediciones cortas en las que se obtenían datos mediante cuestionario y catalogación de datos. Seguramente ustedes se recuerdan. Franz Boas para los Estados Unidos o Malinowski, muy famoso para el contexto europeo, son responsables de la primera discusión del método de investigación etnográfica en términos modernos. Actualmente, el estatuto mismo de la investigación etnográfica ha cambiado, dando lugar a una nueva figura, la del etnógrafo nativo. En esencia, la fase de renovación de la metodología de la investigación comenzó a raíz de la experiencia de Malinowski en la isla Trobriand. Desde este momento apoyó firmemente la necesidad de permanecer en el terreno durante largos periodos, meses o años, con Bourgeois también en la calle de Nueva York, lo cual era necesario sobre todo para aprender la lengua nativa y portando muchos aspectos que eran menos visibles a la primera vista y que representan los elementos fundamentales o las funciones de un determinado sistema cultural. Este es importante. Entrar en la vida cotidiana de los nativos. Esta es la enseñanza de Malinowski. También aprender las lenguas, porque aprender la lengua significa entrar más en profundidad en la esencia cultural de un pueblo. El método de observación participante nos permite establecer una empatía, otra palabra clave, que nos permite transmitir el punto de vista de los nativos. Las teorías antropológicas posteriores han criticado el método de Malinowski desde diversos puntos de vista, pero sin cuestionar profundamente la práctica de investigación etnográfica basada en el concepto de campo y permanencia prolongada. Sí, es importante, pero hasta las últimas décadas del siglo XX, la práctica de campo siguió siendo
en la gran medida la base de la investigación antropológica. Solo recientemente ha sido cuestionada y revisada desde que la antropología ha comenzado a cuestionar su propio objeto de estudio, ya no identificándolo solo con las sociedades tradicionales, sino ampliando sus horizontes y cruzando los resultados de sus investigaciones con las otras disciplinas, así como con la comparación directa con intelectuales que permanecen a las llamadas culturas tradicionales. En consecuencia, la etnografía se ha convertido en una práctica de investigación aplicable no necesariamente al otro persona, poniendo así en cuestión el concepto mismo del campo de investigación antropológica. En esto la sociología nos ayuda mucho. A partir de la década de los años 70 se han difundido en sociología enfoques teóricos y metodológicos que favorecen un estudio de las sociedades que parte de lo particular, de los individuos individuales y las relaciones entre ellos, más que de la sociedad en su conjunto. Como resultado, se adquirió la herramienta de la etnografía como principal método de investigación. Por ejemplo, Goffman, Garfinkel, Pierre Bourdieu, entre los sociólogos más importantes del siglo XX, han hecho un amplio uso del enfoque de este tipo, flanqueando o reemplazando la investigación cuantitativa clásica que hemos visto con Malinowski, basada en encuestas estadísticas, por la investigación llamada cualitativa. Es un poco el modelo que yo he presentado en el libro Buscando Respeto de Bourgeois. Y también entran en toda esta análisis etnográfica grupos sociales. Por ejemplo, me encantaría una reflexión con ustedes sobre cuál es la cultura barrial, donde viven muchísimas personas en situación de conflicto, de violencia, de reglas muy profundas de la calle. La calle como un lugar de verdad cultural. Cómo viven las personas que en la calle rompen esquemas, como vive en la calle personas que consumen droga, como vive en la calle personas que son ilegales. Sería de verdad importante todo esto por comprender bien cómo la etnografía nos permite entrar en la vida profunda, no solamente cuantitativa. Malinowski se iba meses en una isla para ver. Ahora aquí tenemos realidades de campo donde vivimos todos los días, que están al lado de nuestro barrio, que vive situaciones que necesitan un análisis cualitativa etnográfica. Entonces, entrando en nuestro mundo, decimos la etnografía sobre adicciones, que es nuestro tema. La etnografía, un enfoque metodológico de las ciencias sociales, se utiliza también para estudiar a los consumidores de droga en diferentes contextos culturales y sociales. Se centra en la observación participante, entrevista en profundidad e inmersión directa en los grupos estudiados. A nivel internacional, la etnografía ha contribuito significativamente a comprender las experiencias, motivaciones y dinámicas sociales del consumo de droga, experiencias, motivaciones y dinámicas sociales del consumo de droga, así como los impactos de las políticas de reducción del daño y la represión. Objetivos de la etnografía en el contexto del consumo de droga. ¿Cuáles son los objetivos del modelo de trabajo etnográfico? La etnografía tiene como objetivo explorar, antes de todos, las prácticas cotidianas de los consumidores de droga, incluidos los métodos de consumo, los lugares de consumo y los grupos sociales a los que pertenecen.
Entonces, primer objetivo es explorar las prácticas cotidianas de los consumidores. Cómo consumen, dónde consumen, qué tipología de grupo tenemos de consumidores. Segundo objetivo, las motivaciones y significados atribuidos al consumo de drogas, que pueden variar mucho según el contexto cultural, social y económico. La motivazione e lo significato attribuito al consumo de droga. ¿Cuál es el significado atribuido al consumo de droga? Nosotros en esto tenemos una experiencia muy amplia. ¿Por qué una persona consuma droga? Significados atribuidos, que pueden variar muchos, mucho, según el contexto cultural, social y económico. ¿Qué significa hoy consumir fentanil? ¿Por qué un contexto cultural consuma un tipo de droga e otro contexto cultural otro tipo? Tercer objetivo, interacciones sociales que ocurren dentro de las comunidades de consumidores y entre consumidores y otros actores sociales, como las autoridades, los proveedores de atención médica y las políticas públicas. ¿Cuál es la interacción social entre adentro la comunidad de consumidores? Interesante esta análisis, sería interesante. Ma también, ¿cuál es la interacción social entre consumidores y otros actores sociales? ¿Cuál es la relación entre consumidores y policía? Todo el tema de la detención carceraria, que es un tema muy presente adentro los consumidores. O también todo el tema de la atención médica, el tema droga, consumo de droga y también enfermedades muy profundas, infecciones de todos los tipos, ma también entre consumidores política pública. ¿Qué representa el mundo de los consumidores para las políticas públicas? Inseguridad, marginalización, violencia. ¿Qué impacto se tiene en esta relación? Usted conoce muy bien toda la política de seguridad urbana que se desplazó a muchos países latinoamericanos, ¿no? La teoría de Giuliani a Nueva York de mano dura, también de Guatemala, también de Salvador, sobre el tema de la adicción. Ahora que Trump viene a combatir los narcotráficos en México, como ha prometido la semana pasada, ahora vemos a Trump que llegan con sus helicópteros, aviones a México. Sería interesante hacer un análisis etnográfica sobre esta situación que se está un poco, me parece una burla. Yo no sé qué estamos viviendo en este momento del mundo norteamericano y también donde México es parte integrante de esta situación de pelea. No sé si la presidenta mexicana se va a comprar la Groenlandia a ella antes de Trump, ¿qué hacemos? O también Trump va a conquistar la Colombia. Es de verdad. Lo que estamos viviendo es un análisis, sería una análisis etnográfica fantástica. ¿Dónde está el problema? ¿Tenemos un país como Venezuela de narcotráfico total? ¿O tenemos un país que tiene mucho petróleo que seguramente necesitamos
tomar en cargo. Entonces, muchas veces el tema de consumo de droga también con la política pública tiene un rol que para mí sería fundamental, construir una análisis etnográfica. Otro objetivo importante, la respuesta de las comunidades y las instituciones al fenómeno de consumo, incluidas las intervenciones de reducción de daño y la criminalización. ¿Cómo ve la comunidad local la venta e il consumo di droga nel barrio donde vive la comunità? La comunità se siente molesta, se siente angustiada, se pone a pelear todo esto. ¿O cómo? La mediación social funciona, es un elemento que puede ser significativo. A partir de estos objetivos tenemos una metodología etnográfica en el contexto del consumo de droga muy importante. Por esto, la metodología del enfoque etnográfico incluye, como hemos dicho, ahora lo vamos a repetir, la observación participante. Los investigadores pasan más tiempo en la comunidad de consumidores, a menudo en entornos urbanos o marginados, participando directamente en actividades diarias para comprender mejor la dinámica social que se desarrolla. Segunda metodología, las entrevistas cualitativas. La entrevista en profundidad con consumidores, trabajadores de la salud, miembros de organismos no gubernamentales y fuerza policía. Estas entrevistas ayudan a recopilar historias y testimonios personales que revelan las motivaciones y percepciones del consumo de droga. Análisis contextual, otro elemento metodológico importante, la análisis de contexto. La etnografía nos permite comprender las implicaciones culturales, políticas y económicas del consumo de droga, no solo en los individuos, también en las comunidades más amplias. Y a nivel de herramientas metodológicas de la investigación necesitamos de análisis de diario de campo o texto de diversos tipos. ¿Cómo es un diario de campo? Hay muchas personas que escriben lo que le está pasando. También un buen experto de etnografía utiliza mucho el diario de campo. Escribe lo que hice, lo que ha visto, la observación que hice, todo esto. También análisis de texto de diverso tipo, un artículo del periodico del barrio, una presentazione de un tríptico nel barrio, una omelia del cura della parroquia del barrio, también una análisis de un discurso político que se hace nel barrio para un candidato. Análisis de diario de campo y de texto de diversos tipos. Esto sirve mucho. También el modelo que nosotros utilizamos mucho ahora en psicología, la historia de vida. El modelo de la historia de vida para comprender bien cómo vive, cómo ha vivido, cómo está desarrollando su vida una persona con problemas de adicciones o también como vendedor o también miembro de la comunidad que se encuentra con problemas de inseguridad. También utilizamos mucho las grabaciones de audio, foto, video. Hoy que tenemos también los smartphones, hoy es un elemento fundamental que sirve a nivel de herramientas metodológicas.
También un trabajo de etnometodologías, también sobre el tema etnológico. Nosotros tenemos barrios donde hay diferentes personas con diversas historias étnicas. Pensamos personas que vienen de Centroamérica, personas que vienen de otras partes del mundo. ¿Cómo cambia? Tenemos en el barrio marginal, tenemos puertorricanos, tenemos haitianos, tenemos cubanos, tenemos venezolanos, tenemos mexicanos que vienen del sur, ¿qué tenemos? Entonces también esto es muy importante, hacer una reflexión, por ejemplo, sobre la relación entre el consumo y venta de droga y personas migrantes que vienen de otros países también es un tema muy relevante e interesante. La investigación suele ir procedida de una revisión de publicaciones y documentos científicos que puedan aportar información sobre el objeto de estudio. Durante la investigación necesita que se pueden adquirir datos en forma de grabaciones, notas en diario de campo, recopilación de objetos materiales y cualquier otro documento que se considere útil. Al margen o posteriormente pasamos a la elaboración teórica y al consecuente retorno al corpus de publicaciones científicas. También hay hallazgos y implicaciones de la investigación etnográfica. Por ejemplo, seguramente hay percepciones del consumo de droga. ¿Cuál es la percepción? La etnografía ha resaltato come la percezione sociale del consumo de drogas varían ampliamente entre culturas y naciones. En algunas zonas, las drogas se consideran una elección individual, mientras que en otras están estigmatizadas o asociadas con el crimen y la desviación. También, a nivel de investigación etnográfica, hay un análisis de eficacias o menos de las políticas de reducción de daño. Los estudios etnográficos han ayudado a evaluar la eficacia de las políticas de reducción de daño, como el intercambio de jeringas y la despenalización, demostrando que cuando se implementan, estas políticas pueden mejorar la salud pública y reducir la criminalización de los usuarios. La etnografía nos ayuda en esto. También resiliencia y adaptación. Los estudios etnográficos también han documentado la resiliencia de las comunidades de consumidores, que a menudo desarrollan redes de apoyo y prácticas de consumo que minimizan los riesgos, como compartir información sobre formas seguras de consumir. Este es un elemento también muy importante que surge a partir de un análisis etnográfica. ¿Cuál es el trabajo etnográfico que se está haciendo a nivel internacional? Es diferente. En América Latina, por ejemplo, en muchos países latinoamericanos, la etnografía del consumo de droga ha puesto de rilievo las dificultades asociadas a la pobreza, a la desigualdad social y a la violencia. Estudios en países como México y Colombia se centran en los consumidores de cocaína y marihuana, explorando sus experiencias de vida en favelas, zonas rurales y centros urbanos, donde la criminalización de droga es un tema central. Criminalización de la droga como tema central.
Estos estudios muestran que la política represiva no solo no logra reducir el consumo, como hemos dicho, hablando de reducción del daño, sino que a menudo alimenta la inestabilidad social y la violencia. Estudios clave de etnografía en América Latina, como hemos dicho, investigaciones como Bourgeois, hemos visto el libro que Buscando Respeto, que ya conocemos, han explorado la cultura del consumo de droga en los jóvenes suburbios urbanos de San Juan, en Puerto Rico, encontrando que el consumo de cocaína y otras drogas están vinculadas a una forma de resistencia a la pobreza, a la marginalización social. En México, la presencia de los carteles de droga ha intensificado la violencia, creando situaciones de riesgo para los consumidores, quienes se encuentran atrapados en las búsquedas de sustancia y la violencia asociada al tráfico. En Estados Unidos, la etnografía ha explorado diversos grupos de usuarios, desde el fenómeno de la sobredosis de opioides en las comunidades blancas en zonas rurales hasta aquellos relacionados con los usuarios de crack en zonas urbanas. La investigación etnográfica ha permitido comprender cómo los consumidores experimentan el malestar social, la estigmatización y la discriminación, como la política de la guerra contra las drogas ha agravado a menudo la situación sin reducir el consumo. Estudios clave esto de Bot, que desde el 93, que documentó las vidas de los consumidores de heroína en Chicago, centrándose en la dinámica comunitaria entre los consumidores y el impacto de la criminalización. De manera similar, estudios recientes en California, a Nueva York, han explorado la efectividad de los programas de intercambio de jeringas y salas de inyecciones supervisadas, mostrando que estas intervenciones reducen el riesgo de sobredosis y mejoran el acceso al tratamiento. En Europa trabajamos de muchos años con la metodología etnográfica, ha analizado diversos aspectos de la reducción de daños, particularmente en Holanda, en Suiza, en Portugal, donde la despenalización y el acceso al tratamiento de sustitución han ido acompañados de intervenciones sociales y psicológicas. Estudios etnográficos en estos países han demostrado que los consumidores de droga, cuando reciben apoyo de políticas de salud pública inclusivas, tienen mayores posibilidades de rehabilitación y reintegración social. Estudios clave en Portugal, donde se ha implementado la experimentación, la etnología ha explorado como la legalización y el enfoque orientado de la salud ha mejorado la calidad de vida de los usuarios, reduciendo las tasas de SIDA y de sobredosis, pero también cómo persisten algunos desafíos culturales y políticos. En Asia y en África, en países asiáticos como Tailandia, India, China, la etnografía ha revelado el consumo de opioides y la creciente prevalencia del consumo de metanfetamina. Los estudios han documentado que las severas políticas represivas en muchos de estos países y cómo están políticas han empujado a los consumidores a los márgenes de la sociedad, aumentando el riesgo de exclusión social y estigmatización. Estudio clave realizado en China y Tailandia han resaltado cómo la política de guerra contra las drogas ha empujado a los usuarios a vivir en condiciones altamente clandestinas sin acceso a atención médica o apoyo psicológico. El consumo de drogas como la heroína y las metanfetaminas se ha asociado a graves implicaciones sociales, económicas y políticas, donde la visión punitiva de las drogas prevalece sobre un enfoque de salud pública. Una pequeña bibliografía antes de terminar, que aquí le pongo. Hago siempre una análisis bibliográfica, así que ustedes pueden un poco, después que le llega
también mi PowerPoint que yo siempre envío al maestro Tavera, hasta se puede ver un puesto. Esto es un poco una análisis de la clínica pastoral, todo el tema de los centros de desintoxicación de México, conocido como los famosos anexos que usted conoce, donde está Ángela García explora las historias individuales de los pacientes, destacando la compleja intersección de las adicciones, pobreza y colonialismo. También este tema de áreas, droga y democracia en Río de Janeiro, tráfico, redes sociales, seguridad pública, donde se analiza las redes sociales, la dinámica de poder en la favela de de Janeiro. Creo que ustedes todos fueron a las favelas, ¿no? Simón ha vivido mucho tiempo, me recuerdo, allá en las favelas de Río de Janeiro. También esto de Grillini, Antropología y Nación, experiencia etnográfica en América Latina e Italia, una reflexión de comparación entre reflexión metodológica y perspectiva aplicativa, es muy recién, del 2019. Entonces, un poco todo un análisis del contexto a nivel de salud y adicciones. También esto de siempre de Ángela García y Anderson, un tema violencia, adicción, recuperación, un estudio antropológico de los anexos de México que hemos dicho, un texto de dos autores, Grassi, Paolo Grassi, esto del limbo urbano, conflictos territoriales, violencia y bandida juvenil en la ciudad de Guatemala, donde yo he trabajado mucho. Este libro estuvo muy importante para mi trabajo, donde analiza la dinámica de la violencia y la marginación en la ciudad de Guatemala, centrando en la Bantilla, aquí Teteo de la Maras, como ustedes conocen, entre Guatemala, Salvador y Honduras, seguramente es un gran tema de conexión entre pandillas y drogas. Y también esto ya lo hemos presentado. Cocaína andina, esto de Gothenburg, la creación de la droga global, el tema de la historia de la cocaína, explorando sus orígenes en los Andes y su desarrollo como mercado global, ofreciendo una perspectiva histórica sobre la evolución de drogas en América. Este es un poco l'análisis que yo le propongo. Sobre esto también si puede abrir también sobre esto le quiero compartir un borrador que yo hice para un trabajo de ustedes, no para hoy, ma para, decimos, el mes de enero, cuando ustedes están listos, envía a mi correo el trabajo que han hecho, hacemos una síntesis de esto y me encantaría con Simón Tavera ofrecer a ustedes tres, cuatro, cinco borradores donde ustedes trabajan como ejercicio después del diplomado y esto podemos también publicar un poco algunas análisis de campo. Le propongo esta entrevista etnográfica que ustedes pueden realizar adentro de la comunidad donde trabajan con adictos que conocen. Es una análisis que tiene algunas partes que yo le propongo. Entonces, una premisa que nosotros no hacemos una entrevista como examen ni un juicio, el objetivo es de conocer tu experiencia, estamos hablando de un adicto que conocemos, tu historia y tu punto de vista, no hay respuestas correctas o incorrectas, puedes no responder a cualquier pregunta si no te sientes cómodo, ¿ok? Esta es la metodología de la entrevista que yo le propongo que ustedes hagan a personas adictas donde trabajan, decimos beneficiarios. Entonces, le pedimos la historia personal y el contexto. ¿Podría contarme un poco sobre ti, de dónde vienes, cómo es tu vida antes de llegar a esta comunidad? ¿Cómo describirías tu infancia y adolescencia?
¿Qué personas han sido importantes en tu vida? Primer contacto con la sustancia, recuerda la primera vez que consumiste, qué edad tenías, en qué contexto ocurrió, qué significaba para ti consumir en este momento, cómo reacciona la persona a tu alrededor. Evolución de la adicción. ¿Cuándo te diste cuenta que el consumo estaba causando problemas? ¿Qué tipo de problemas empezaron a aparecer? ¿Cómo afectó el consumo a tu identidad? ¿A cómo te veías a ti mismo? ¿Hubo momentos en los que intentaste dejarlo antes? Llegada a la comunidad terapéutica. ¿Cómo llegaste a esta comunidad? ¿Fue una decisión propia o de otro? ¿Qué sentiste al llegar aquí por la primera vez? ¿Qué expectativa tenías al comenzar el tratamiento? ¿Qué fue lo más difícil al inicio? Vida cotidiana en la comunidad. ¿Cómo es un día normal para ti dentro de la comunidad? ¿Qué actividades te resultan más útiles o significativas? ¿Cómo son las relaciones con otros chicos, con los educadores, terapeutas? ¿Qué normas te cuestan más respetar o por qué? Cambio y reflexiones personales. ¿Sientes que ha cambiado desde que estás aquí? ¿En qué aspecto? ¿Qué has aprendido sobre ti mismo durante este proceso? ¿Cómo ha cambiado tu relación con el alcohol y la droga? ¿Qué miedos o dudas tienes todavía? Futuro y proyectos. ¿Cómo imagina tu vida después de salir de la comunidad? ¿Sueños o proyectos tienes para el futuro? ¿Qué crees que necesitaría para no volver a consumir? ¿Qué papel deberían tener tu familia, amigos o instituciones? Cierre. ¿Hay algo importante de tu experiencia que no haya preguntado y que quieras compartir? ¿Qué mensaje le daría a un chico que están empezando a consumir estos mundos de la terapéutica? Esto lo envías a mi correo que creo ustedes conocen, castelli.vincenzo 7 número, arroba gmail.com. Esto es un ejercicio que yo lo propongo de hacerlo. Ustedes pueden hacer entrevista a uno, dos, tres personas y también cuando termina la entrevista me la envías. Si todos nosotros podemos hacer esto, vamos a construir un análisis etnográfica de las nuestras comunidades donde trabajamos y podemos de verdad construir casi como un texto, un borrador que puede ser un punto de análisis, de referencia, también crítico o también positivo. Esto no es un problema. Un poco como hice Burgoas, se puso, ustedes viven en las comunidades o conocen centro de día donde trabajan o calle hacer, averiguar un poco cómo podemos proponer este trabajo, que es un trabajo etnográfico. Es un trabajo etnográfico que a nosotros permite también de definir bien la relación entre consumo de droga y análisis, entrevista, observación participante, entrevista. Esta es una propuesta de una entrevista cualitativa. También el análisis participante no necesita un esquema. Es importante que usted un poco hace un diario de campo y analiza cómo vive cotidianamente un grupo de personas que están consumiendo o que han consumido o cómo vive un grupo de personas en la comunidad terapéutica, qué hacen, qué piensan, qué dicen, cómo pasan el día. Esta observación participante podría ser también útil para nosotros para poderla integrar con la entrevista cualitativa que yo le propongo aquí con este esquema. Ya, cuando usted está listo, lo envía y cuando yo tengo material, podemos dedicar un encuentro de la capacitación que estamos haciendo para revisar todo el trabajo que han hecho. Así que el diplomado, como saben ustedes, es interactivo. ¿Ok?
Bien.